Siempre había soñado con una vida tranquila, alejada del bullicio y el caos de la ciudad. Los edificios altos y las calles abarrotadas me sofocaban, así que cuando Martín sugirió que nos mudáramos a las afueras, acepté sin dudarlo. La idea de una casa espaciosa con vistas al parque, rodeada de silencio y naturaleza, sonaba como el comienzo de una nueva etapa, la vida que siempre había anhelado. La casa era perfecta, justo como la había imaginado. Grandes ventanas dejaban entrar la luz del sol y ofrecían vistas a los árboles que se mecían suavemente con el viento. El aire fresco tenía un aroma distinto, limpio, como si prometiera una vida nueva y mejor. Caminando por los pasillos vacíos, visualizaba nuestro futuro en esas paredes, cenas acogedoras, risas compartidas y, quizá, la oportunidad de reconectar con Martín, cuyo mundo últimamente parecía girar exclusivamente en torno a su trabajo. Los primeros días fueron emocionantes, aunque caóticos. Había cajas por todas partes, el olor a pintura fresca impregnaba cada rincón y el sonido de los muebles arrastrándose rompía el silencio. Martín, como siempre, estaba absorbido en su trabajo. Se iba temprano y regresaba tarde, dejando que yo me encargara sola de poner la casa en orden. Al principio, esa soledad se sentía reconfortante. Tenía tiempo para desempacar, organizar cada habitación y adaptarme al nuevo entorno. Pero pronto, esa calma se convirtió en un vacío que no esperaba sentir tan pronto. Un día, mientras intentaba llevar unas cajas al interior, conocí a Víctor. Era el vecino de enfrente, un hombre alto, con cabello salpicado de canas y una sonrisa relajada que parecía siempre estar en sus labios. Se acercó con paso decidido y un aire de amabilidad que desarmaba cualquier duda. ¿Eres nueva en el vecindario?, preguntó con un ligero acento que delataba sus raíces sureñas. Asentí, algo sorprendida por su cordialidad, y le devolví la sonrisa. Sí, nos mudamos ayer, respondí mientras intentaba disimular mi incomodidad por no estar acostumbrada a este tipo de atenciones. Déjame ayudarte con esas cajas, insistió, ignorando mi intento de rechazarlo amablemente. Y así comenzó todo. Víctor no solo era amable, sino que irradiaba una calma contagiosa. Me explicó que era arquitecto y que trabajaba desde casa, lo cual le daba tiempo para disfrutar del vecindario y cuidar de su jardín, del que hablaba con evidente orgullo. La conversación fue breve, pero suficiente para darme cuenta de que su presencia tenía algo especial, una ligereza que contrastaba con la tensión constante que parecía acompañar a Martín. Con el paso de los días, encontré en Víctor algo más que un vecino. Su actitud relajada y su disposición a ayudar se convirtieron en un pequeño refugio en medio de mi soledad. Siempre estaba dispuesto a charlar cuando nos cruzábamos, y su sonrisa constante empezaba a sentirse como un ancla en un mar que se volvía cada vez más incierto. La casa que había prometido tranquilidad y armonía empezaba a desvelar una verdad que no esperaba: no importa dónde vivas si tu corazón se siente solo. Sin darme cuenta, la atención de Víctor se convirtió en algo que esperaba con ansias, como un recordatorio de que alguien estaba realmente presente en mi vida. Una vida que, aunque hermosa en el exterior, comenzaba a llenarse de pequeños vacíos internos que no sabía cómo llenar. La vida en nuestra nueva casa, tan llena de promesas al principio, pronto comenzó a revelar grietas que yo no quería ver. Martín seguía inmerso en su trabajo, como si la mudanza no hubiera cambiado nada. Se levantaba antes del amanecer, con el teléfono ya pegado a la oreja, y regresaba tarde, agotado, con apenas fuerzas para murmurar un saludo antes de caer rendido en la cama. Las cenas, que alguna vez fueron momentos de conexión, se convirtieron en silenciosas rutinas, cada uno perdido en sus pensamientos. Lo amaba, pero no podía evitar sentir que la distancia entre nosotros crecía con cada día que pasaba. Mientras tanto, mis días se llenaban de silencio. La casa era hermosa, sí, pero también demasiado grande para alguien que pasaba tantas horas sola. Las horas se alargaban mientras desempacaba cajas y organizaba cada rincón, y aunque al principio encontraba algo de consuelo en la soledad, pronto comenzó a pesar. Echaba de menos el ruido de las conversaciones, el contacto humano, algo más que las paredes vacías. Fue en medio de ese vacío que Víctor empezó a ocupar un lugar inesperado en mi vida. Todo comenzó de manera inocente. Una tarde, mientras intentaba reparar un grifo de la cocina sin éxito, me rendí y llamé a su puerta. En cuestión de minutos, apareció con un juego de herramientas y su sonrisa característica. «Esto es sencillo, no te preocupes», dijo mientras examinaba el problema. Su actitud relajada contrastaba con mi frustración, y cuando terminó de arreglarlo en pocos minutos, me sentí agradecida y aliviada. «Gracias, no sé qué habría hecho sin tu ayuda», admití, sintiendo una calidez inesperada en su presencia. «Para eso estamos los vecinos», respondió con una sonrisa.
Pero su mirada se quedó en la mía un momento más de lo necesario, y algo en mí se removió, aunque lo aparté rápidamente de mi mente. Después de ese día, Víctor comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces se ofrecía a ayudar con algo práctico, otras, simplemente tocaba la puerta para charlar o traerme algo de su jardín. Al principio, nuestras conversaciones eran breves y triviales: el clima, la vida en el vecindario, consejos sobre la casa. Pero con el tiempo, las charlas se alargaron y se volvieron más personales. Su compañía era fácil, casi natural. A diferencia de Martín, que siempre estaba tenso y preocupado, Víctor irradiaba una calma que se sentía como un bálsamo. Tenía una forma de escuchar que me hacía sentir realmente vista, algo que había estado echando de menos durante tanto tiempo. Con él podía hablar sin filtros, sin temor a que mi voz fuera una distracción en medio de su trabajo. Poco a poco, la presencia de Víctor empezó a llenar un espacio que no sabía que existía en mi interior. Me encontraba sonriendo más, esperando con ansias nuestras conversaciones. No quería admitirlo, pero había algo en su atención, en la forma en que me miraba, que despertaba una parte de mí que creía dormida. No podía negar lo que estaba pasando. La conexión con Víctor no era algo que yo hubiera buscado, pero estaba allí, creciendo con cada día que pasaba. Y aunque intentaba convencerme de que era solo una amistad, sabía en el fondo de mi ser que no era tan simple. Había un vacío en mi relación con Martín, y Víctor, con su amabilidad y atención, empezaba a llenarlo de una manera que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Lo que comenzó como charlas inocentes y pequeños favores pronto se transformó en algo más profundo. Víctor no solo era un vecino amable, sino también un arquitecto talentoso que compartía mi pasión por el diseño. Cuando se enteró de que yo era diseñadora de interiores, se ofreció a revisar algunos de mis bocetos para la casa. Aquella colaboración, que inicialmente parecía una excusa para pasar tiempo juntos, se convirtió rápidamente en un intercambio profesional estimulante. «Tus ideas son muy frescas», comentó Víctor una tarde mientras revisaba los planos de la sala que yo había dibujado. «Si combináramos esto con líneas más audaces, podríamos lograr algo realmente único». Su entusiasmo era contagioso. Pasábamos horas sentados en la sala, rodeados de papeles y lápices, discutiendo detalles, ajustando colores, soñando con espacios ideales. Había algo en su manera de ver el mundo que me inspiraba, que encendía una chispa que hacía tiempo no sentía en mi trabajo. Pero no solo hablábamos de diseño. Poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más personales. Víctor comenzó a compartir aspectos de su vida que iban más allá de su carrera: su infancia en el sur, su afición por la lectura, sus pequeños rituales diarios como pasear al atardecer. Yo, a mi vez, le conté cosas que ni siquiera Martín sabía. Era como si con Víctor pudiera ser yo misma, sin miedo a no ser escuchada o a ser juzgada. Sin darme cuenta, nuestras charlas comenzaron a llenarse de sutiles toques de coqueteo. Era casi imperceptible al principio: una broma, una mirada que duraba un poco más de lo necesario, una sonrisa que parecía contener un mensaje oculto. Pero esas pequeñas señales eran suficientes para acelerar mi corazón y encender algo en mi interior que trataba de reprimir. Una tarde, mientras discutíamos un proyecto, su mano rozó la mía al alcanzar un lápiz. Fue un contacto breve, insignificante en apariencia, pero el calor de su piel me dejó inmóvil por un instante. Mi mente me gritaba que era solo un accidente, pero mi cuerpo reaccionó de una forma que no podía ignorar. La lucha interna comenzó a hacerse más evidente. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de emoción y culpa. Me decía a mí misma que era solo una conexión profesional, una amistad que había florecido en un momento de soledad. Pero no podía negar que había algo más, algo que me hacía esperar con ansias nuestras reuniones, algo que llenaba mis pensamientos incluso cuando estaba sola. Me aferraba a la idea de que no había cruzado ninguna línea, de que todo era inocente. Sin embargo, sabía que estaba caminando por un terreno peligroso. Había algo en la forma en que Víctor me miraba, en cómo me escuchaba, que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo para él. Y aunque intentaba convencerse de que todo era un juego de mi imaginación, una parte de mí sabía que las fronteras entre la amistad y algo más estaban comenzando a desdibujarse. El día que todo cambió no comenzó como algo fuera de lo común. Martín había salido temprano al trabajo, como siempre, dejando la casa en un silencio que se había vuelto familiar. Estaba revisando algunos detalles del proyecto cuando el timbre sonó. Era Víctor, con un plano enrollado bajo el brazo y una sonrisa que parecía iluminar toda la entrada. «¿Te parece si discutimos esto ahora?», preguntó, su voz tranquila como siempre, aunque su mirada parecía más intensa de lo habitual. Lo invité a pasar,
y en cuestión de minutos la mesa de la cocina estaba cubierta de papeles, lápices y tazas de café. Nuestra charla comenzó como de costumbre, detalles técnicos, ideas para el diseño, pequeños comentarios que se transformaban en risas. Sin embargo, algo era diferente. Había una cercanía entre nosotros que no podía ignorar, una conexión que hacía que cada palabra y cada mirada parecieran más significativas. En algún momento, mientras le explicaba una idea para el proyecto, su mano rozó la mía accidentalmente. Fue un contacto breve, pero suficiente para enviar un escalofrío por todo mi cuerpo. Lo miré, esperando ver una disculpa casual en sus ojos, pero en lugar de eso, encontré algo más profundo. Sus ojos se fijaron en los míos, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «Julia», dijo en un susurro, como si mis pensamientos se hubieran materializado en sus palabras. Intenté desviar la mirada, pero no pude. Había una intensidad en su expresión que me dejó inmóvil. Sentí como si todo el aire de la habitación se hubiera vuelto pesado, como si algo invisible pero poderoso nos estuviera empujando hacia un precipicio del que ya no podríamos retroceder. Fue entonces cuando sucedió. Su mano, que estaba apoyada sobre la mesa, se movió lentamente hacia la mía. No hizo nada más, no dijo nada más, pero ese simple gesto rompió todas las barreras que había construido en mi mente. Sentí como mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de explotar. «No podemos», dije en voz baja, más para mí misma que para él. «Lo sé», respondió, pero su tono no reflejaba arrepentimiento, sino un reconocimiento de la verdad que ambos habíamos estado evitando. En un acto de voluntad, me levanté de la mesa, intentando crear distancia entre nosotros. Pero él también se puso de pie, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su presencia. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y supe que había cruzado un límite, aunque las palabras que justificaban esa línea aún no se habían dicho. Antes de darme cuenta, nuestras caras estaban tan cerca que podía sentir su respiración. No sé quién dio el primer paso, pero de repente, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso breve, suave, pero cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. No lo aparté. No podía. En ese momento, todo lo que había estado reprimiendo se liberó, y la culpa que debería haber sentido quedó relegada a un rincón oscuro de mi mente. Cuando el beso terminó, nos quedamos en silencio. No había necesidad de palabras. Ambos sabíamos lo que había sucedido y lo que significaba, pero también sabíamos que no podíamos deshacerlo. «Julia», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «No. No digas nada». Mi voz temblaba, pero intenté mantenerme firme. «Esto no puede volver a pasar». Víctor asintió, aunque su mirada decía lo contrario. Me alejé, sintiendo como si mi corazón estuviera dividido en dos. Había algo en su cercanía que me hacía sentir viva, pero también sabía que esa chispa estaba destruyendo todo lo que una vez había valorado. Ese beso lo cambió todo. Desde ese día, cada encuentro con Víctor estaba cargado de una tensión que parecía imposible de ignorar. Intenté convencerme de que todo había sido un error, un momento de debilidad. Pero en el fondo, sabía que había abierto una puerta que no podría cerrar. Martín había decidido organizar una cena en casa, algo raro en él, pero aparentemente motivado por la intención de desconectar del trabajo y reforzar lazos con sus amigos. Cuando lo vi concentrado en los preparativos, sentí una leve punzada de esperanza. Quizás esta cena sería una oportunidad para recuperar algo de la conexión que habíamos perdido. Lo que no esperaba era que incluyera a Víctor en la lista de invitados. «He invitado a Víctor», dijo con naturalidad mientras escribía nombres en una hoja. «Es tu colega en el proyecto y también nuestro vecino. Me parece una buena idea conocerlo mejor». Mi reacción inmediata fue un nudo en el estómago. Asentí lentamente, intentando no revelar la inquietud que me causaba su decisión. Tener a Víctor bajo el mismo techo que Martín y en presencia de nuestros amigos me parecía una situación cargada de riesgos. Cuando llegó el día de la cena, la casa estaba impecable. La mesa estaba perfectamente decorada, el ambiente cálido gracias a las velas y el aroma de la comida recién hecha llenaba el aire. Los amigos comenzaron a llegar uno a uno, trayendo con ellos risas y energía que por un momento lograron calmar mi ansiedad. Pero cuando Víctor entró por la puerta, mi tranquilidad se desmoronó. «Hola, Julia», dijo con su sonrisa habitual, pero sus ojos brillaban de una forma que solo yo podía entender. «Qué hermosa noche. Me alegra que hayas venido», respondí, esforzándome por mantener un tono casual. Durante la primera parte de la velada, todo parecía ir bien. Víctor socializó con facilidad,
bromeando con nuestros amigos y ganándose la simpatía de todos. Incluso Martín parecía cómodo con su presencia, riendo de vez en cuando con sus comentarios. Sin embargo, cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, sentía una tensión que parecía llenar la habitación. Era como si compartiéramos un secreto que nadie más podía ver, pero que me quemaba por dentro. Martín, siempre observador, no tardó en notar la frecuencia con la que yo y Víctor nos dirigíamos la palabra. Mientras atendía a otros invitados, lo sorprendí mirándonos varias veces, sus cejas ligeramente fruncidas, como si intentara descifrar algo. En un momento, Víctor y yo terminamos hablando en un rincón de la sala. Nuestra conversación era inocente, al menos en apariencia, pero la cercanía física y la intensidad de nuestras miradas contaban otra historia. Nos reímos de un comentario sobre proyectos de diseño y, sin darnos cuenta, estábamos inmersos en una burbuja que aislaba el resto del mundo. Julia, la voz de Martín rompió esa burbuja como un cristal roto. Me volví hacia él, tratando de ocultar mi nerviosismo. ¿Podemos hablar un momento? Su tono era amable, pero había algo en sus ojos que no podía ignorar. Lo seguí hasta la cocina, dejando a los demás en la sala. Tan pronto como estuvimos a solas, Martín se giró hacia mí, su expresión más seria que nunca. ¿Qué está pasando entre tú y Víctor?, preguntó, directo, sin rodeos. ¿Qué? Intenté sonar sorprendida, aunque mi corazón comenzó a latir con fuerza. Nada. ¿Por qué preguntas eso? Te he estado observando toda la noche, Julia. Parecen demasiado cómodos. ¿Hay algo que deba saber? Su voz era firme, pero no agresiva. Parecía más herido que enojado. Mi mente buscaba desesperadamente una excusa, algo que pudiera calmar sus sospechas. Martín, es solo trabajo. Hemos pasado mucho tiempo juntos por el proyecto, eso es todo. No hay nada más, dije, evitando su mirada. ¿Seguro? Porque no parece solo trabajo. No recuerdo la última vez que te vi tan absorta con alguien, ni siquiera conmigo. Había un toque de amargura en sus palabras que me golpeó como una bofetada. No supe qué responder. Sabía que él tenía razón, que mis emociones estaban traicionándome incluso antes de que pudiera reconocerlas en voz alta. Sin embargo, intenté mantener la fachada. Estás exagerando, Martín. Es un colega, un vecino. Nada más. Él me miró por un largo momento, como si intentara decidir si debía creerme o no. Finalmente, suspiró y asintió, pero su expresión seguía cargada de duda. Espero que tengas razón, dijo antes de regresar a la sala. La cena continuó como si nada hubiera pasado, pero la atmósfera había cambiado. Cada vez que Martín me dirigía la palabra, sentía que buscaba algo oculto en mi respuesta. Cada vez que miraba a Víctor, mi culpa aumentaba. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, acompañé a Víctor hasta la puerta. Él se despidió con una sonrisa tranquila, pero sus ojos reflejaban algo más, comprensión, quizá una mezcla de tristeza y desafío. Gracias por la invitación, Julia. Ha sido una noche interesante, dijo, sosteniendo mi mirada por un segundo más de lo necesario. Cuando la puerta se cerró, volví a la sala, donde Martín estaba recogiendo los platos en silencio. Sabía que esta conversación no había terminado. Has pasado demasiado tiempo con Víctor, dijo de repente, sin mirarme. ¿Estás celoso? Intenté sonar juguetona, aunque por dentro estaba temblando. No lo sé, Julia. Solo sé que algo está cambiando, y no estoy seguro de que me guste, respondió, dejando los platos sobre la mesa antes de marcharse al dormitorio. Me quedé sola en la sala, sintiendo como si el peso de mis decisiones estuviera a punto de aplastarme. La tensión entre Martín y yo había alcanzado un punto crítico, y sabía que las cosas solo se complicarían más. Las semanas que siguieron a la cena en casa fueron una tormenta silenciosa. Martín estaba más distante que nunca, absorto en el trabajo, y yo me hundía en un estado constante de confusión emocional. Por un lado, intentaba aferrarme a nuestra relación, intentando ignorar las grietas que se habían vuelto cada vez más evidentes. Por otro, la presencia de Víctor seguía siendo un remolino que me arrastraba a un lugar del que no sabía si podía o quería salir. Una tarde, mientras Martín estaba en la oficina, recibí un mensaje de Víctor. Julia, necesito verte. No me siento bien. El texto era breve, pero lo suficientemente inquietante como para que mis pensamientos empezaran a correr. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué me necesitaba? Decidí no darle demasiadas vueltas y crucé la calle para ir a su casa. Cuando entré, encontré a Víctor tumbado en el sofá, con un aspecto inusualmente frágil.
Su rostro estaba pálido, y una leve capa de sudor cubría su frente. Me apresuré hacia él. ¿Qué te pasa?, pregunté, sentándome a su lado. Pareces muy mal, deberías llamar a un médico. No es nada grave, Julia, respondió con una sonrisa débil. Ayer estuve demasiado tiempo bajo el sol y creo que eso me afectó. Pero gracias por venir. Me tranquilicé un poco, aunque algo en su mirada me decía que había más detrás de su llamado. Le puse una mano en la frente para comprobar si tenía fiebre, y en ese momento sus ojos se fijaron en los míos de una forma que me hizo estremecer. Había algo diferente, algo más intenso. «Tienes fiebre», comenté, intentando mantenerme práctica. «Déjame buscarte algo de agua». Cuando me levanté para ir a la cocina, sentí como su mano tomaba suavemente mi muñeca, deteniéndome. Me quedé inmóvil por un instante, el calor de su tacto enviando una oleada de sensaciones contradictorias a través de mí. Julia, su voz era un susurro cargado de emociones contenidas. «Gracias por estar aquí». El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y sentimientos que ambos habíamos intentado reprimir. Cuando nuestras miradas se encontraron de nuevo, algo dentro de mí se quebró. El peso de la soledad, la desconexión con Martín y la intensidad de la atención de Víctor se unieron en un momento que no pude detener. Él se inclinó hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos en un beso que fue suave al principio, casi tímido, pero lleno de una pasión contenida que rápidamente se desbordó. Mi primer impulso fue apartarme, pero en lugar de eso, me encontré respondiendo, perdiéndome en ese instante. Era un beso cargado de emociones que había reprimido durante demasiado tiempo. Deseo, anhelo, y algo más oscuro, una traición que ardía en mi conciencia incluso mientras me rendía al momento. Por un instante, todo el mundo desapareció, y solo existíamos nosotros, el tiempo suspendido entre caricias y susurros. Pero entonces, como un balde de agua fría, la realidad me golpeó. Me aparté bruscamente, mi corazón latiendo descontrolado mientras me levantaba del sofá. «No debimos hacer esto», balbuceé, incapaz de mirarlo a los ojos. Esto está mal». Julia intentó decir algo, pero lo interrumpí. No puedo hacerle esto a Martín. No puedo seguir así». Con lágrimas en los ojos, salí de su casa apresuradamente, dejando a Víctor sentado en el sofá, inmóvil. El aire frío de la tarde golpeó mi rostro mientras regresaba a mi casa, pero no lograba calmar el torbellino de emociones dentro de mí. Una vez en casa, me desplomé en el sofá, con las manos temblando y el sabor del beso de Víctor aún en mis labios. La culpa comenzó a invadir cada rincón de mi ser. Había cruzado una línea que nunca pensé cruzar, y aunque intentaba convencerme de que era un momento de debilidad, sabía que significaba mucho más. Durante los días siguientes, me encontraba constantemente en una lucha interna. Por un lado, me odiaba por haber traicionado a Martín, por haber permitido que mis sentimientos hacia Víctor se convirtieran en algo tangible. Por otro lado, no podía dejar de pensar en ese beso, en cómo me había hecho sentir viva de una manera que no recordaba haber sentido en años. El punto de quiebre había llegado. Y aunque intentaba ignorarlo, sabía que ya no había vuelta atrás. Las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente tras el beso con Víctor. Aunque intenté actuar como si nada hubiera pasado, Martín no era ingenuo. Cada mirada suya, cada comentario casual, parecía estar cargado de una sospecha que me hacía temblar. Mi propia culpa era imposible de ocultar, y su desconfianza crecía con cada día que pasaba. Una noche, mientras cenábamos en un silencio pesado, Martín rompió la tensión. «Julia, algo está pasando contigo. No eres la misma». Su voz era calmada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y dolor. «¿Hay algo que me estás ocultando?». Tragué saliva, sintiendo como el peso de mi traición amenazaba con aplastarme. Quise negarlo, decirle que todo estaba bien, pero no pude. Sabía que el engaño había erosionado los cimientos de nuestro matrimonio, y si había algo de integridad en mí, debía ser honesta. «Martín», mi voz temblaba. «No sé cómo decirte esto, pero te he traicionado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín dejó el tenedor que tenía en la mano y me miró fijamente, como si estuviera procesando unas palabras que no quería comprender. «¿Qué estás diciendo, Julia?», preguntó, aunque la respuesta ya estaba clara en mis ojos. Le conté todo. Mis encuentros con Víctor, cómo me había sentido desconectada de él y el beso que nunca debió ocurrir. Cada palabra que salía de mi boca parecía herirlo más profundamente. Su rostro pasó de la incredulidad al dolor, y finalmente a una ira contenida.
No puedo creerlo, dijo en voz baja, levantándose de la mesa. No puedo creer que hayas hecho esto. Comenzó a caminar de un lado a otro, su cuerpo rígido, sus manos temblorosas. Finalmente, se detuvo frente a mí, mirándome con una mezcla de decepción y furia. Has destruido todo, Julia. Todo lo que éramos. Su voz era fría, casi sin emociones. No puedo seguir viviendo contigo después de esto. Esa misma noche, Martín comenzó a empacar sus cosas. Intenté hablar con él, suplicarle que al menos lo pensara, que buscáramos una solución, pero su decisión ya estaba tomada. Antes de salir por la puerta, se giró y dijo: voy a pedir el divorcio. Esto se acabó. Y con esas palabras, desapareció en la noche, dejando atrás un silencio devastador. La casa que alguna vez fue nuestro hogar se sintió de repente como una tumba, y yo me quedé sola, enfrentando las consecuencias de mis acciones. En los días siguientes, Víctor trató de contactarme varias veces. Sus mensajes eran insistentes, pero yo no podía responderle. La culpa que sentía por haber traicionado a Martín me consumía, y la idea de continuar algo con Víctor era insoportable. Finalmente, decidí enfrentarme a él y ponerle fin a todo. Crucé la calle hacia su casa, y cuando abrió la puerta, su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y preocupación. Gracias por venir, dijo suavemente, pero yo no podía devolverle la sonrisa. Entré y me senté en el sofá, evitando su mirada. Mis manos estaban entrelazadas, temblorosas, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Víctor, esto no puede continuar. Mi voz era apenas un susurro, pero él la escuchó claramente. Su rostro cambió, pasando de la esperanza a una expresión de dolor. ¿Por qué, Julia? Pensé que lo que teníamos era real. Lo miré, sintiendo como mi corazón se rompía un poco más con cada palabra que decía. No puedo seguir con esto. Destruí mi matrimonio, y no puedo vivir con la culpa. No puedo traicionar lo que alguna vez tuve con Martín ni a mí misma. Esto fue un error. Víctor se quedó en silencio por un momento, su mirada fija en el suelo. Finalmente, asintió lentamente. Entiendo. Si eso es lo que necesitas, lo respeto. Pero quiero que sepas que nunca te veré como un error. Sus palabras eran sinceras, pero no cambiaron mi decisión. Me levanté y caminé hacia la puerta, sintiendo un vacío cada vez más profundo en mi interior. Lo siento, Víctor, dije antes de salir, sin mirarlo. Cuando crucé la puerta y volví a mi casa, supe que todo había terminado. Había perdido a Martín y ahora también a Víctor. Estaba completamente sola, y el silencio que llenaba mi hogar era un reflejo de mi interior. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. La culpa, la soledad y el arrepentimiento me consumían. Martín presentó los papeles del divorcio, y los firmé sin protestar. Sabía que no tenía derecho a pedir nada. Había destruido todo lo que habíamos construido juntos. Víctor también se fue desvaneciendo de mi vida. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes hasta que finalmente dejaron de llegar. Sabía que lo correcto era dejarlo ir, pero el vacío que dejó en mi corazón era imposible de ignorar. Ahora, cada rincón de mi casa me recordaba lo que había perdido. Los días se convirtieron en una monotonía insoportable, y las noches eran aún peores. Me sentaba en el sofá, rodeada de recuerdos de un amor que ya no existía, preguntándome cómo había permitido que todo se desmoronara. Había destruido mi matrimonio, herido a las personas que amaba y lo peor de todo, me había traicionado a mí misma. Ahora no me quedaba nada más que enfrentar las consecuencias de mis acciones y aprender a vivir con el peso de mi culpa. Cuando Martín se fue definitivamente, la casa que alguna vez fue nuestro refugio se convirtió en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. El silencio se sentía más pesado que nunca, y cada rincón parecía murmurar reproches que yo no podía acallar. El vacío era abrumador, pero lo más doloroso era saber que yo misma había destruido todo. Unos días después, llegaron los papeles del divorcio. Abrí el sobre con manos temblorosas, y al leerlos, el peso de la realidad me golpeó con fuerza. Era el fin oficial de nuestro matrimonio, una relación que alguna vez estuvo llena de amor, sueños compartidos y esperanza. Con lágrimas cayendo por mi rostro, firmé los documentos sin dudarlo. ¿Qué derecho tenía a pelear por algo que yo misma había destrozado? Víctor también se apartó de mi vida. Sus mensajes se habían vuelto un eco lejano, y finalmente, dejaron de llegar. Sabía que, aunque me había apoyado durante un tiempo, nuestra relación estaba destinada al fracaso.
No era amor, era un reflejo de mi desesperación por llenar el vacío que había crecido entre Martín y yo. Con el paso de los días, la soledad se convirtió en mi única compañía. Mis intentos de encontrar consuelo en mi trabajo o en las rutinas cotidianas eran inútiles. Cada vez que me sentaba en el sofá o caminaba por la casa, veía sombras del pasado, las risas compartidas con Martín, las conversaciones nocturnas, los pequeños momentos que habíamos construido juntos y que yo había dejado pasar por una pasión fugaz y equivocada. La culpa me acompañaba a cada paso, pero también llegó algo más, la realización de que mis decisiones habían sido la causa de mi sufrimiento. Al final, todo lo que quedaba era el reflejo de mis elecciones, y el precio que tuve que pagar fue más alto de lo que nunca imaginé. Con el tiempo, algo cambió dentro de mí. Entre el silencio y el arrepentimiento, comencé a reflexionar profundamente sobre lo que había hecho y sobre las elecciones que me llevaron hasta aquí. Me di cuenta de que, en mi búsqueda por algo emocionante y nuevo, había perdido de vista lo más valioso, los pequeños momentos que construyen una relación, los gestos cotidianos que son la base del verdadero amor. La felicidad, entendí finalmente, no está en las pasiones pasajeras ni en los destellos fugaces de emoción. Está en las cosas simples, las conversaciones nocturnas, el apoyo en los momentos difíciles, las risas compartidas y el amor que crece con los años. Martín me había dado todo eso, y yo lo había tirado por la borda por un deseo momentáneo. Acepté mis errores, aunque sabía que no podía deshacer el daño que había causado. Aprendí, a un costo muy alto, que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Mis acciones no solo destruyeron mi matrimonio, sino también mi felicidad y mi sentido de identidad. Si pudiera dar un consejo a quienes leen mi historia, sería este: valoren lo que tienen. No permitan que la rutina y las dificultades nublen lo que es realmente importante. Las pasiones pasajeras pueden parecer tentadoras, pero no se comparan con el amor genuino que se construye con el tiempo y la dedicación. Aprendí esta lección de la manera más dolorosa, y espero que mi experiencia pueda evitar que alguien más cometa el mismo error. Ahora, me queda aprender a vivir con las cicatrices de mis elecciones. Aunque no puedo cambiar el pasado, puedo esforzarme por ser una mejor persona en el futuro, recordando siempre el precio que pagué por olvidar lo que realmente importa.